Dale otra vuelta al mate. Servite un café más o si lo tuyo es la noche, buen día. Capaz recién te estás despertando y vas por el primero. Estés en la ciudad, en el pueblo, en el balneario o en el campo, en otro país, en un mismo sitio o camino a un lugar que todavía no has llegado, el ritual de la mañana continúa y te acompaña. Porque con la radio encendida, hacer, escuchar y pensar es posible. Se abre el abanico de interés donde las voces, los silencios, las preguntas y sus respuestas dicen presente. En la bisagra del día y la tarde llegan este par de horas donde la curiosidad se pone inquieta. La mañana todavía no termina. ¿Por qué? Porque hay segunda. De 11 a 13, segunda mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda mañana. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes siendo las 11:08 de este lunes 20 de abril a través de la Diaria Radio. Quienes nos escuchan por la radio, les está hablando la Chola Braga. La Chola Braga vino hoy a conducir el programa. Quienes nos miran por streaming saben que es la misma conductora de siempre. Pero bueno, vamos a decirles a los de la 97.9 FM Montevideo, vamos a decirle también a los de la 102.5 en Maldonado y a los de la 90.9 FM en Colonia, Lucas, que hoy vino la Chola Braga. Hoy se te perdonaba si tirabas mal alguna frecuencia. Sí, no. Estoy muy bien mentalmente, estoy muy bien físicamente. Importante. El asunto es la gola, ¿viste? Que para este trabajo es medio clave. ¿En serio? Uno pensaría que es algo secundario. No, desde afuera, te juro que es medio clave y creo que gran parte de todo lo que se viene construyendo hasta ahora tiene que ver con eso. Pero bueno, hoy ya les digo a quienes nos están escuchando por la radio, soy la Chola Braga, y a quienes nos escuchan por streaming, espero que este conjunto y este gran compañero que tengo al lado, que es Lucas Lavandera, haga de este programa algo digno en la jornada de hoy y que después, a partir de mañana, vuelve toda la normalidad, a la misma voz de siempre. Aparte, hay voces roncas, vamos a hablar las cosas como son, hay voces roncas. El Ronco López. Bueno, ni que hablar de Ronco Alberto López. Kessman. Pero mirá, una de las personas que fue mi docente y también mi compañero de trabajo, conductor de Abre Palabra, para quien laburé un par de años, el señor Gustavo Rey. Podemos meternos en el periodismo deportivo y hablar de un Gonzalo Delgado también. También, por ejemplo. Entonces, eso es una buena temática. Mándennos personas con voces roncas, famosos de voces roncas. Famosos de voces roncas al 099-891-888. Famosos con voces roncas, me gusta. Ahí fue el primer furcio del día. Yo quiero, Sofi, aprovechar esto que te está pasando a vos, que es algo momentáneo, porque la voz va a volver. Va y viene. Más tarde o temprano va a estar de vuelta con nosotros. Eso espero. Quiero solidaridad con Sofía Romano. Hoy el programa, y estoy ahí, cámara 1, el programa lo hacen ustedes. 099-891-888. Manden hoy. Siempre es necesario que ustedes se comuniquen para alimentar este ida y vuelta que tenemos tan frenético. Pero hoy es fundamental. Hoy más que nunca. Hoy Sofía los necesita. Necesita que ustedes se comuniquen mucho. Que manden muchos mensajes. Así yo puedo leer muchos mensajes. Porque cada mensaje que leo son 5 segunditos que Sofía Romano no tiene que hablar y gastar la voz. Porque aparte, hablando con un locutor profesional como lo es Daniel Echegorri, Daniel siempre me decía que no hay muchas fórmulas para poder mejorar de la voz, como lo es el descanso. Claro. Y después, ¿qué pasa? Te voy a tirar otro dato que te vas a morir. Porque lo que me dijo Daniel es, Sofía, no puedes tomar café. No. Entonces, para mí es sacarme el combustible. Igual era tu combustible en estas semanas previas a una fecha tan importante. Ahora, No. Lo es habitualmente. Es crónico, es algo crónico, sí. Pero no 3 cafés de mañana como venía haciendo. Sí, es algo también. crónico. Capaz que no 3 de mañana y 3 durante el día, pero sí soy una gran tomadora de café. Y claro, me decía, todo lo que es, en realidad no era solamente por el café, todo lo que es caliente, ¿viste? Té caliente. Bueno, Lu recién me ofreció un té, le digo, no, caliente no puedo tomar nada. No. Y cosas muy frías tampoco. Entonces, lo que tengo que hacer ¿Y un es café tibio? no hablar
que en estas horas esto va a ser bastante imposible, por eso gracias Lucas por pedirle a la audiencia que sean parte de este programa. Descansar, dormir muchas horas y sí, tal vez un tecito tibio con jengibre, con menta, limón y después también lo otro que funciona muy, pero muy bien es el jarabe del cantante. El jarabe del cantante es el jarabe que tiene una herboristería bastante popular aquí en Montevideo, que también va a varias partes del país, que hace muchísimos años, esta historia estaría buena contarla tal cual fue, pero hace muchos años, creo que fue en la década del 50, viene un cantante de ópera a cantar aquí en Montevideo y se queda fónico un día antes. Y esta arboristería le prepara la receta que él tomaba en su país de origen, que si no me acuerdo era Italia. Mirá, interesante. Dame 2 segundos para respirar, habla. No, te puedo contar que también hay otras recetas muy buenas para la voz, como por ejemplo el té de cebolla, que es muy recomendado. Claro, el tema del aliento de mi actual esposo, imagínate, Claro. me pide el divorcio, no llegamos ni a los 3 días. No, si estás sin voz y después vas a tener una cita y capaz que el té de cebolla no es la primera opción. Claro. Capaz un tecito con miel. ¿Y la tibiecito. sopita de cebolla? La sopa de Cosa cebolla que me también gusta creo que mucho, rinde. aparte de la sopa de cebolla. Yo cuando era chico iba a un coro. Mirá. Y estaba medio mal de la voz. Y ¿Coro eclesiástico? ¿Algo que tiene que ver con la iglesia? Sí, yo iba a colegio católico cuando era chico. Soy muy intuitiva. ya lo vas a ver esto, Lucas. Hasta ahora le invocaste, bien. Y había gente que estaba un poquito afectada de la voz y una de las coristas le recomendó a esta persona que estaba afectada que para la voz era muy bueno cuando estabas mal merengue, no merengue, el merengue Italiano. El merengue ya cocido, Sí, está sí, sí. firme, crocante, con una buena, pero buena cucharada muy generosa de dulce de leche. Que me decía, eso lo comes y eso te soluciona la garganta. Yo siempre tuve la teoría de que en realidad a ella le gustaba el merengue con dulce Eso de te leche iba a decir. y ella eligió creer que iba a ser bueno Eso para te la iba a garganta. decir, y de hecho ayer, como sobró postre el sábado, ayer lo probé porque no lo había probado. Claro, tendrías que ser Pavarotti en este momento No, si y de funcionara. hecho me comí una porción de Rogel que básicamente Claro. tiene todo esto que decís, sin la parte del merengue firme y hoy tendría que tener una voz espectacular, cosa que no está sucediendo. Pero como decía Lucas, ayúdennos 099-891-888, ahí nos escriben para contarnos no solamente voces roncas famosas, sino qué están haciendo a esta hora del día, qué es lo que nos encanta saber, siendo las 11:13 de la mañana de este lunes. ¿Qué hicieron el fin de semana? Que tuvo un clima espectacular, tal cual lo había anticipado Lucas Lavandera, Sí, gran avisé. defensor de Inumet, avisó que el fin de iba a estar hermoso. Cuéntanos qué hicieron y en qué andan a esta hora, escuchando la radio, escuchando la diaria radio. Y si ya están preparando el almuerzo, si están armando un matecito, si ustedes sí se están tomando el primero o el segundo café de la mañana y a ver en qué parte del país nos están escuchando. Ya la gente se solidariza contigo, Gracias, ya se muchas comunican. gracias. Por ejemplo, acá nos escribe un oyente que nos dice: chicos, felicidades a Sofía. Me muero que no estoy en casa y no los puedo ver. Acá estoy en la radio, son mi compañía. Justo hoy es una pena porque hoy el programa va a ser más visual que auditivo. Esa es como la particularidad que tiene el programa el día de hoy. Por acá otro oyente nos escribe y dice: estoy igual, Sofi, pronta recuperación. Bueno, es un mal que a muchos les suele afectar. Sí, porque también muchas veces es una consecuencia de gripes, por ejemplo, que no es mi caso. O sea, no es que estoy en malas condiciones de salud. No, claro. Aclaremos Es simplemente eso una para que cuestión nadie se ponga sintomática, nervioso, claro. nada más. Pero a veces con la gripe, ¿viste qué pasa, Lucas? Que perdés también. Sí, suele pasar. Perdés vos. Por ¿Quién acá nos más? dicen: felicitaciones a Nachola Braga por su cambio de vida oficial por su casamiento, nos dice Muchas Rolo por acá. gracias. La gente muy atenta, realmente saludando. Dice: qué bueno, llegó la segunda mañana, los escucho desde San José. Nos dice, y le manda saludos al Ronco López. Ahí También va. pueden mandar saludos a gente que crean que puede estar escuchando del otro lado. Por acá nos dicen: buenas diarias, un cantante de voz ronca, el enano Sebastián Taiseira. Sí, bueno, también. Bueno, entra. sí. Dicen por acá: té con miel para Sofía. Y acá nos mandan, mirá qué linda esa foto. Termomate, Qué lindo. la diaria radio en la tele. Mirá qué bien salís, Lucas. Y es algo muy espectacular, Salís- como siempre. Salís impresionante, esa piel. Y el termo, muy bien decorado con el sticker de la diaria radio, como Claro, corresponde. Que Ustedes ya sabemos que esas fotos valen doble. O valen sea, doble, claro. Foto claro. de cómo nos están escuchando, qué están haciendo mientras nos escuchan. Y encima, con algo de la diaria radio, computa doble. Por acá nos escribe Nico Seijas y dice: Alfio Basile y su voz pintoresca también recoge por Me acá. encanta, me encanta.
Por acá nos dicen, el jarabe del cantor nos salvó una presentación de teatro. Uno de mis compañeros llegó afónico y fuimos de apuro a comprar. Y resultó, nos dice Nora. Dame ese pie porque acá tengo la historia oficial para no tirar fruta. El famoso jarabe de los cantantes del laboratorio que les mencionaba, una arboristería muy conocida de aquí de Uruguay, nació en 1903, cuando el tenor italiano, voy a intentar bajar un poquito el volumen, a ver si suena mejor. Te acompaño con el tono, Ustedes si me querés. dicen si va bien, dale. El tenor italiano Enrico Caruso llegó afónico a Montevideo. El químico Matías González creó una fórmula magistral a base de erismo para salvar su debut en el Teatro Solís, lo cual resultó un éxito. Desde entonces es un remedio tradicional para tonificar cuerdas vocales y tratar disfonías. Muy bien, me llevo la anécdota entonces, me la llevo y me llevo la receta para Y cuando aparte, eventualmente la necesite. Vos sos murguista, te debe pasar Sí, cada sí. tanto que te quedas un poco sin voz, Lucas. Yo igual soy muy cuidadoso de la voz. Por ejemplo, evito las bebidas muy frías. Es muy raro que le ponga hielo a Mirá. una bebida, salvo que Claro, lo merite. todo lo que no hice el sábado. Salvo que lo merite, pero soy muy cuidadoso, suelo tomar el agua a temperatura ambiente. Son algunas cuestiones extrañas que tengo, como todos las tenemos, ¿verdad? Totalmente, Pero bueno, totalmente, Lucas. Ustedes pero... se siguen comunicando. Exactamente. Ustedes se siguen comunicando porque los vamos a seguir leyendo en el transcurso del programa, pero si les parece, mientras Sofía puede descansar un poco la voz, yo les hago la venta de contenidos. Me Porque encanta. tenemos un programa fenomenal por delante. Vamos a estar con un pequeño informe, porque hoy viene, y hago un adelanto, viene nuestro editor de educación, Facundo Franco, y vamos a hacer la previa de Facundo con un pequeño informe que tiene que ver con educación, pero no directamente. Vamos a hablar sobre la educación en los centros educativos. ¿Qué es lo que comen los adolescentes? ¿Qué es lo que comen los niños en los centros educativos? ¿Quién se encarga de controlarlo? ¿Y cuáles son los resultados de estos controles? Además de poner sobre la mesa por qué es importante que los chiquilines se alimenten bien a sus edades tempranas. Y esto lo vamos a atar con la discusión sobre las bebidas energizantes. Le digo así porque es como se conocen comúnmente, pero vamos a ver que en realidad está mal que se llamen bebidas energizantes y tienen que ver con las estrategias de marketing que utilizan estas empresas. ¿Por qué ponemos esto sobre la mesa? Porque la diputada del Partido Nacional, María Fajardo, presentó hace algunos días un proyecto de ley que busca prohibir estas bebidas para los menores de 18 años. Una discusión que ya tenía en su escritorio el Ministerio de Salud Pública desde el año pasado, cuando habló sobre la idea de desincentivar el consumo de estas bebidas en menores. María Fajardo lo lleva un paso más allá, plantea la prohibición para menores. Esto genera en principio acuerdos dentro del oficialismo, ya que esto fue presentado en Comisión de Salud la semana pasada. Considerando que están estos acuerdos, todo indica que este proyecto va a avanzar en términos parlamentarios. Y entonces, bueno, es una linda hilvanación de temas que vamos a hacer. Vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con alimentación en centros educativos y quizá en un futuro podamos meternos más en profundidad en lo que tiene que ver con bebidas energizantes. Hoy vamos a hacer un pantallazo. Y decíamos que esa es la previa del espacio de Facundo Franco, nuestro columnista de educación, porque hoy se viene con la instalación de la comisión organizadora del Congreso Nacional de Educación. Esta comisión que está integrada por ANEP, por UDELAR, por la UTEC, también aparecen allí el INAU, el INJU, el INEFOP y otros grupos, como por ejemplo gremios. Integrará también esto el PIT-CNT y vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo van a ser las primeras actividades de este Congreso? ¿Qué va a pasar con las resoluciones a las que llegue? Realmente cuáles son los temas que va a abordar y cómo va a repercutir esto en la educación. Con esto se viene entonces Facundo Franco. Vamos a tener, como siempre, la actualización informativa con Yamila Silva, Así que es. andaba por allí en la vuelta, no me di cuenta. Yo soy muy despistado, no presté atención a la remera de Yamila, Sé que tiene una. pero tiene remera. Sí, tiene O sea, remera. remera tiene, eso No, sin duda. remera tiene. Vamos a ver pero de qué. Sé que tiene una de las de ella, de esas Sí, que sí, marcan presencia y personalidad, así que veremos cuál. Al mediodía está aquí con nosotros Yami para estar con toda la actualización informativa y luego se nos viene Germán de Agosto. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía, Gabriel Odone, habló en Estados Unidos, esto fue con Telemundo, dijo que no está en la agenda del gobierno la revisión de impuestos propuesta por el Frente Amplio y en esta misma entrevista agregó que prevé un crecimiento de la economía del entorno del 1,6% para el 2026 y que hay señales positivas del nivel de actividad en el primer trimestre del año. A partir de esto es que Germán obviamente va a estar analizando el discurso del ministro de Economía. Bueno, tenemos un programa cargado, podríamos decir. Cargadito, señor. ¿Quiere hacer la primera tanda y arrancamos con su informe? Y vamos. Le damos. Quiero hablar. No quiero
¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. La trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en La Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. El ácido fólico, el óxido de zinc y la dextrina. Luchamos contra el mono. 25 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos haciendo la segunda mañana, recién arrancando, gracias a todos y a todas las personas que se tomaron muy en serio los que les propuso Lucas, que fue armen ustedes el programa, porque están lloviendo los mensajes a través de nuestro celular de WhatsApp, que como saben es 099-891-888. Pero vamos a hablar con nuestro productor, con Lucas Lavandera, que hoy se trajo tremendo informe sobre un tema más que interesante, que tiene que ver con la alimentación en los centros educativos, que es lo que se come y se consume en las escuelas de nuestro país. No sé si esto incluye también secundaria, Lucas. Sí, claro, incluye secundaria y vamos a estar con unos datos al respecto. Y me tomé el atrevimiento de robar, no la canción, pero sí el artista que utiliza para su cortina nuestro columnista de cultura, que es José Gabriel Lagos. Tenemos dos de Ricky Musso. Ya tenemos dos de Ricky Musso. En este caso, me parecía que era relevante esta canción de Ricky, porque creo que me acordaba. Así que bueno, tienen parte que ver con esto de qué es lo que consumimos, si sabemos, no sabemos lo que es, cómo nos afecta a nosotros, nuestro aporte, básicamente. Así que bueno, como vos decís, Sofi, ¿qué se consume en los centros educativos? Vamos a poner sobre la mesa la alimentación en relación a la educación. Y para hablar sobre alimentación en centros educativos, tenemos que remontarnos más de 10 años atrás, porque nos vamos a referir a la Ley de Alimentación en Centros Educativos, que es la ley número 19.140, que fue promulgada en el año 2014, y en su artículo 4 establece que se debe controlar qué alimentos son los que se venden en los centros educativos. Aquella norma había encomendado en su momento al Ministerio de Salud Pública a confeccionar un listado de grupos de alimentos y bebidas que son nutritivamente adecuados para niños, niñas y adolescentes. Básicamente, se buscaba fomentar hábitos saludables, priorizando los alimentos naturales o con un mínimo grado de procesamiento y de adecuada calidad nutricional.
En español, evitemos los ultraprocesados. Es lo que Bien. buscaba aquel Ministerio de Salud Pública. Y si venimos más acá, en el tiempo, desde 2024, en enero particularmente, se prohíbe la venta de alimentos y bebidas denominadas ultraprocesados que presenten octógonos, los cuales no están recomendados por el Ministerio de Salud Pública y organismos vinculados a la alimentación. Además, no se puede realizar publicidad de estos alimentos. O sea, desde enero de 2024 no se puede publicitar ni se pueden vender en las cantinas de escuelas y liceos alimentos que tengan octógonos. La pregunta es, Lucas, que tengo para hacerte así de pique. ¿Eso sucede? ¿Eso se cumple? Eso no se cumple, pero se ha avanzado. Se ha avanzado en el cumplimiento de algún modo de esta norma. ¿Cuáles son estos alimentos que tienen octógonos? Bueno, son alimentos que tienen exceso de sodio, excesos de azúcares, excesos de grasas y excesos de grasas saturadas. Respondiendo a tu pregunta, hay un relevamiento del Ministerio de Salud Pública que fue realizado en 2025. ¿Qué es lo que muestra? Bueno, que hubo mejoras respecto a 2024, pero que todavía hay centros educativos que están incumpliendo con esta normativa. En el sector público, por ejemplo, a nivel de inicial y primaria, ninguno de los locales relevados tenía productos con advertencia de exceso. Esto no había pasado en 2024, cuando había un incumplimiento en el 33% en Montevideo y en el 8% en el interior. Es decir, en 2024, un 33% de las escuelas en Montevideo incumplía con esto y un 8% en el interior. En 2024 hay un cumplimiento total de esta normativa, lo cual es muy importante pensando Totalmente. en la nutrición de niños y niñas. Ahora, ¿cuáles son los datos que de verdad generan preocupación? Bueno, para eso hay que responder a la pregunta de qué pasó en liceos públicos y en locales de UTU. Según da cuenta El País, allí se encontraron el año pasado cantinas con productos prohibidos de ser comercializados. Pasó en un 30% de los locales relevados en Montevideo y en el 47% de los locales del resto del país. Es decir, en 2025, en el 30% de las cantinas de los liceos y UTUs se venden alimentos que no se deberían vender. Y esto pasa también en el 47% de los liceos y UTUs del interior del país. Es decir, en el interior, la mitad incumple con esta normativa. Ahí tenemos un error claramente de cumplimiento y también un error de fiscalización, Claro, de y control. una diferenciación de lo que pasa en Montevideo con lo que pasa en el interior del país. Y desde La Diaria nos pusimos en contacto con el sociólogo Diego Rodríguez, académico que integra la Alianza de Enfermedades No Transmisibles. Diego Rodríguez, a partir de estos datos que nosotros poníamos sobre la mesa, nos planteó varias interrogantes. ¿Cuál es el principal cometido de un centro educativo? ¿Es la cantina? ¿Es vender alimentos ultraprocesados? ¿O es educar en hábitos saludables? Bueno, nos habló sobre cuál es el problema a largo plazo, además de que niños y adolescentes consuman alimentos ultraprocesados. Vamos a escuchar qué era lo que decía La Diaria. El problema del consumo de ultraprocesados para las personas, para niños, niñas y adolescentes, cada vez se está viendo más en cuanto a las cifras de prevalencia de enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, diabetes tipo 2, hipertensión, cada vez aparecen a edades más tempranas. Antes eran situaciones problemáticas de salud o enfermedades que aparecían en edades avanzadas, ¿no? Adultos mayores. Y ahora lo que estamos viendo es que cada vez está más presente en niños y niñas. Y esos son futuros ciudadanos y ciudadanas que van a tener problemas de salud, que eso implica una recarga al sistema de salud, que al implicar una recarga al sistema de salud, obviamente es afectado en su conjunto todo el sistema, y son recursos del Estado que también hay que destinar luego a la atención de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. Por eso se aplican este tipo de políticas que son preventivas. No sé, también hígado graso, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Sobrepeso y obesidad. Hoy en día todos creo que ya coincidimos en que el sobrepeso y la obesidad está siendo un problema creciente y cada vez más presente, y hay que tomar medidas preventivas, además de la atención en salud. Y eso, hacia ahí es donde tenemos que ir, hacia ahí apunta este tipo de políticas. Bien relevante esto que planteaba Diego Rodríguez, porque es cierto que es un problema que no solemos poner como en el centro de las principales preocupaciones, lo que tiene que ver con la obesidad de niños, niñas y adolescentes, y medidas como estas son las que van a repercutir en que a largo plazo tratemos de evitar que esto suceda. No solamente por lo que explicaba Diego Rodríguez de evitar sobrecargar el sistema de salud, sino por la propia salud de estos niños, niñas y adolescentes. Es cierto que el centro educativo no tiene la responsabilidad de cómo se alimenta un chiquirín en las 24
24 horas del día, pero sí tiene la responsabilidad de cómo se alimenta cuando está dentro del centro educativo. Y es muy importante que el centro educativo no solamente eduque en lo que es una alimentación saludable, sino que le brinde la posibilidad de tener una alimentación saludable dentro del recinto. Y aparte también, Lucas, recordemos que hay muchos niños y niñas de nuestro país que en su mayoría su alimentación es en el centro educativo. Sí, claro. Entonces es de enorme trascendencia. Exacto. Y es un tema además que también se cruza con variables socioeconómicas, ya que podría ser un tema para otro informe, pero muchos nutricionistas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, hablan de que también que es cierto que tener una alimentación rica a veces es lo más caro, a veces las mejores proteínas son las más difíciles de acceder, entonces es bien importante lo que sucede dentro del centro educativo. Y acá hay algo que es relevante también, es que cada ciclo tiene sus particularidades, porque en primaria los niños están desde que ingresan hasta que salen del centro educativo. Allí la prohibición tiene un efecto claro. Si yo tengo al niño 4 horas en las que no puede salir de allí y solamente le doy la posibilidad de consumir estos alimentos, sé que solo va a consumir estos alimentos. Pero es distinto secundaria, cuando los adolescentes pueden salir, en varios casos, fuera del centro a comprar sus productos. Estamos hablando de que en el liceo muchas veces en los recreos vos podés salir, incluso podés ausentarte en una materia, o sea, nadie te retiene de estar dentro del centro educativo, salvo excepciones. Entonces, bueno, ¿habría que regular también los entornos que rodean a los centros educativos? Son preguntas que quedan sobre la mesa. Acá recordando la infancia de los 90, ¿no? Pero seguramente muchos y muchas de quienes nos estén escuchando tal vez se acuerdan de salir de la escuela y ver a una persona vendiendo productos justamente ultraprocesados, pero sobre todo golosinas, ¿no? Sí, claro. Golosinas para niños y niñas. Y bueno, ahí es muy difícil de regular también ese marco, porque ¿qué le vas a prohibir a ese trabajador que esté ahí teniendo esa posibilidad muy, pero muy explícita de vender? Porque salís de la escuela y si tenés la posibilidad de comprarme una golosina, comprarme un chicle, comprarme cualquier cosa que sea que tenga azúcar y que no sea saludable, entonces le quitas la posibilidad a un trabajador, pero a la vez también debes cuidar la salud de niños y niñas. Sí, por eso, son discusiones que se ponen sobre la mesa. Y también, porque ahora hablamos, bueno, de educación inicial y primaria pública, hablamos de liceos públicos, y también hay datos relevantes en lo que respecta a la educación privada, donde se descubrió que hay comercialización de comida con exceso, tanto inicial como en primaria. En Montevideo, por ejemplo, el 20% de los centros de inicial y primaria privados tenían productos no recomendados. Y en secundaria se registraron ventas de productos no recomendados en el 18% de los centros. Y sobre esta situación nos habló Diego Rodríguez. Cuando hablamos de los centros privados, ahí sí cambia un poco la historia. Y hemos visto, por ejemplo, que en los centros privados venden helados, ¿no? No solo que lo venden, sino que además tienen las heladeras con la marca de los helados, cosa que tampoco lo podrían tener. Nosotros en alguna ocasión hablamos con algunas personas vinculadas a los centros privados y nos llegaron a decir que, bueno, que si no tenían la heladera con el logo no le traían más helados. Y al cual me pregunto, ¿qué en la alimentación diaria de los niños, niñas y adolescentes, qué es lo fundamental, qué tan fundamental es consumir un helado, por ejemplo? Si no traen helados no lo deberían de vender. Por otro lado, también hay varias estrategias de la industria que ha hecho creer que tener, por ejemplo, aguas saborizadas es como tener un agua, y en realidad es casi al mismo nivel que los refrescos. Estamos hablando de colorantes, con edulcorantes, algo que también no es necesario para la dieta diaria en las infancias, pero además las recomendaciones son que deben de tomar agua, que los centros educativos deben de tener disponible agua potable. Entonces, todo este tipo de productos en realidad son superficiales, extra la alimentación que un niño debería recibir en una jornada diaria en su vida. A ver, suena de perogrullo, pero si sucede es una pregunta que hay que hacerse. Total. ¿Qué es lo relevante nutricionalmente de que un chiquilín se coma un helado en un recreo? A ver, no está mal que un chiquilín se coma un helado, pero dentro del centro educativo ¿es necesario nutricionalmente que tenga eso a disposición? Bueno, son preguntas de vuelta que se instalan y se ponen sobre la mesa. Y también nos pusimos en contacto desde la diaria con Alejandra Girona, del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Ella nos habló sobre la fiscalización como el principal problema que tenemos a la hora de hablar sobre alimentación en centros educativos. La gran dificultad que nosotros vemos es más que nada sobre la fiscalización, ¿no? Es bueno, una vez que yo detecto un centro educativo que está fuera de lo que se espera, ¿qué se hace?
Y eso en general pasa con muchos proyectos vinculados a la alimentación, que donde flaquean es en el monitoreo y la fiscalización. No, el problema no es la falta de un proyecto de ley ni su articulado, sino en el después. En este caso, Ministerio de Salud Pública o ANEP, cómo hacen seguimiento a esto. Y esto tiene muchas aristas porque hay que trabajar con muchos actores que están vinculados a la alimentación. En lo público, por supuesto que es más fácil, pero en lo privado tenemos empresas dentro de los centros educativos que a su vez tienen fines de lucro, obviamente. Hay todo un tema del trabajo con los y las adolescentes que en paralelo hay que hacerlo, ¿no? Para realmente concientizar sobre los riesgos del consumo de estos alimentos. Bueno, ahí lo planteaba Alejandra y esto es interesante atarlo con lo que nos decía Diego Rodríguez. Es muy distinta la fiscalización en los centros públicos con lo que sucede en los privados. Diego lo planteaba, en los privados se venden helados y plantean, bueno, yo tengo que tener la heladera con estos helados porque si no después no me los traen. ¿Y por qué es importante que te los traigan? ¿Es necesario realmente que esté eso para la educación de los chiquilines? Bueno, de vuelta, discusiones que hay que seguir dando en la educación. Y esto lo vamos a atar con una novedad que tuvimos la semana pasada, ya que la diputada del Partido Nacional, María Fajardo, presentó hace algunos días un proyecto de ley para prohibir la venta de las llamadas bebidas energizantes a personas menores de 18 años. Bebidas energizantes que en realidad deberían ser llamadas estimulantes y ya vamos a ver bien por qué. Este documento establece que quedará prohibido el expendio de este tipo de productos a menores de edad y define como bebidas energizantes aquellas no alcohólicas, carbonatadas y endulzadas que contienen componentes como la cafeína, el guaraná, taurina, estrato de ginseng, entre otros que son muy difíciles de pronunciar, así que vamos a evitarlo por el momento. Este proyecto tiene respaldo del oficialismo, como lo decíamos más temprano, esto tras la exposición en la última sesión de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados. ¿Cómo se justifica esta iniciativa? Bueno, plantea, si bien la cultura popular adjudica a estas bebidas un valor energético, lejos está ese extremo de reflejar la realidad. Los ingredientes de las bebidas energizantes, como la cafeína, son drogas estimulantes del sistema nervioso central que aumentan el estado de alerta y disminuyen la sensación de fatiga física y mental de manera similar a cómo operan las anfetaminas. Al respecto, ya ha venido trabajando, como le decíamos, el Ministerio de Salud Pública, no tanto en la prohibición en sí misma, sino en la prevención. Y seguramente en esto de la prevención muchos se acuerdan de aquel spot que había salido, el Toximix. Por si no lo recuerdan, vamos a recordárselos. Llegó la nueva Toximix, la mezcla que te apaga. Un mix que parece levantarte, pero te tira al piso toda la noche. Y al día siguiente, también. Energía falsa, efímera y peligrosa. Alcohol más energizante que te deja out. Toximix, la mezcla que no combina. Creamos un falso producto por una causa real. Cuando mezclas energizantes con alcohol, triplicas el peligro de darte vuelta sin darte cuenta. Real reconoce real. Informate, cuídate. Junta Nacional de Drogas. Más allá del consumo en sí mismo, esto último que destacaban desde el Ministerio de Salud Pública me parece lo más relevante en este jerga técnica que utilizaba el locutor de darte vuelta sin darte cuenta, pero es así realmente. La mayor preocupación está en la mezcla de estas bebidas estimulantes con el alcohol. Explicado en criollo, básicamente lo que hace es que no te des cuenta de los efectos del alcohol y termines consumiendo mucho más, y esto aumenta las probabilidades de que tengas un episodio de intoxicación. Podríamos desglosarlo más adelante, pero según los últimos estudios de la Junta Nacional de Drogas, en el consumo en adolescentes, 7 de cada 10 adolescentes que han mezclado estas bebidas han tenido problemas de intoxicación. Y el número baja considerablemente cuando no se mezclan estas bebidas. Entonces hay que ponerle atención a este aspecto. De todas maneras, Lucas, más allá de que no se mezcle con alcohol, es una bebida que al tener tantos estimulantes que no son, digamos, saludables, en ese sentido
el hecho de que se ponga arriba de la mesa, de que sea para mayores de 16 años, me parece que tiene sentido. Sí, también tiene lógica, claro que sí, claro que tiene lógica. Y lo decíamos más temprano, es importante concientizar sobre esto, porque bueno, cualquiera que tenga hijos, que tenga menores a cargo, que tenga un sobrino, que tenga un primo, etcétera, ha notado que hay un crecimiento exponencial del consumo de estas bebidas en adolescentes. Anécdota muy cortita. El otro día voy al almacén al mediodía, horario de salida de la escuela, y me encuentro con 2 chiquilines que no les pregunté la edad, pero evidentemente no tenían más de 12, 13 años, y se compró un energizante cada uno. Y podemos ir a los números. La edad de promedio de inicio de consumo de estas bebidas en adolescentes pasó a ser de casi 13 años. O sea, 12,9 es el promedio de ingreso de consumo. O sea, muy temprano realmente. Y estamos hablando de que son bebidas que contienen exceso de cafeína, exceso de azúcares. Entonces, que ya lo empiezan a consumir de una edad tan temprana y en los niveles que se consume es bastante preocupante. Estamos hablando de que 1 de cada 3 adolescentes de entre 13 y 18 años lo consumió por lo menos en el último mes. O sea, son datos que sin dudas hay que poner sobre la mesa. ¿Cuál es el uso recomendable, el consumo recomendable de estas bebidas? Bueno, lo cierto es que no lo hay, según los expertos. Lo ideal sería no consumirlas por su alto contenido de azúcar, de cafeína, de edulcorantes, de colorantes. No tiene ningún aporte positivo a este cuerpo a nuestro cuerpo. Y lo que plantean los expertos es que, bueno, si querés obtener cafeína, lo puedes obtener directamente de tomarte un café, de tomarte un mate. O sea, puedes encontrar otras formas de obtener algunos aspectos que podrían ser positivos de estas bebidas. Y aparte, esto es interesante porque también tiene un aspecto social, y es cómo el marketing juega un rol muy importante en esto. Porque estas bebidas se venden como la posibilidad de sostener largas rutinas de trabajo, largas rutinas de estudio. O sea, es esto de, si tenés un examen y no puedes dormir, bueno, tomate una de estas que vas a andar bien. Antes era como, bueno, el objetivo eran más bien los deportistas, ahora son más los adolescentes. Sí, se venden con distintos sabores. Creo que también, Lucas, todo lo que tiene que ver con la estética, y ni que hablar las campañas, que ahora me meto en eso también, está asociado como a lo cool, claro, ¿no? Como a ser cool. Y por eso me parece que la campaña que hizo el Ministerio de Salud Pública estaba muy buena también en ese sentido, porque apeló a esa estética al principio, la de Toximix, de decir, bueno, te tomas una de estas y sos cool, y en realidad, si seguís tomando de estos, te vas a dar vuelta y te va a hacer daño. Y lo que te decía respecto a las campañas publicitarias, si vos te fijas hoy, en la mayor parte de los equipos del mundo tienen de sponsor algunas marcas de energizantes. La Fórmula 1, que es uno de los deportes de elite con mayor dinero y que mueven mayor dinero de todo el mundo, ya tienen empresas directas de autos, de industrias automotrices relacionadas con estos sponsoreos de bebidas energizantes. Entonces se está moviendo mucho, hay mucha guita en juego, y cuando hay mucha guita en juego, muchas veces todo lo que tiene que ver con restricciones justamente no se respetan. Así que está bueno que en ese sentido se pongan firmes, por lo menos en el plano educativo, en el tú a tú, ¿no? Desde las familias, porque esto no es solamente una reglamentación, después también hay que cumplirlo. Claro. Desde las familias, de decir, bueno, esto no está bueno que lo consuma un niño, una niña, un adolescente, y también hay que hablar desde políticas de Estado, ver qué es lo que se puede hacer. Y desde nuestro lugar simplemente poner el tema sobre la mesa, porque me parece que también es relevante que quizá quien no lo tenía tan en cuenta ahora diga, mira, no sabía que esto podía ser tan dañino, y pueda estar atento, y si tiene alguien ahí en la cuenta le diga, che, ¿sabías que esto puede traerte estos problemas a futuro de salud? Sin duda es algo para seguir conversando, vamos a seguir teniendo novedades porque esto se va a discutir en el Parlamento, pero si te parece es momento de darle aire a Facundo Franco. Me parece perfecto, siendo las 11:44, casi 15 minutos faltan para las 12. Gracias a todos y a todas quienes se siguen comunicando y nos están contando en qué andan a esta hora del día, escuchando La Segunda Mañana a través de la Diaria Radio. Ya se viene nuestro columnista, el editor de Educación, Facundo Franco. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré purísito feo, lugar de madres selvas, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Unos minutos faltan para las 12 del mediodía, pero tenemos varios para poder conversar con Facundo Franco. ¿Cómo estás, Facu? Bienvenido a la segunda mañana. Muchas gracias. Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Tenemos novedades en materia de educación porque se instaló la comisión organizadora del Congreso Nacional de Educación. Exactamente. El viernes terminó pasada las 21 horas de viernes. Tocó trabajar hasta tarde porque, bueno, cubrimos ahí el tema también para el diario, para el portal, en realidad, de la diaria. El Congreso, digamos que ya tiene como alguna tentativa de fecha. Esta comisión organizadora, está bueno mencionarlo porque es un espacio que justamente, como su nombre lo indica, se encarga de aspectos organizativos. Por ejemplo, hay una propuesta de reglamento que va a terminar aprobando en su próxima reunión de la comisión, que va a ser el 28 de abril. Está compuesta por 40 miembros, ¿no? Es una instancia bastante multitudinaria. Obviamente que ahí están los principales organismos de educación, ANEP, UDELAR y UTEC, pero también, por ejemplo, tiene participación del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, porque a sus internas esos ministerios tienen la educación policial y la educación militar. También tiene participación de otros organismos públicos que están vinculados con la educación y también con las infancias y las adolescencias, como INAU, INJU e INEFOP. Y también hay participación de Congreso de Intendentes, como otro espacio también que tiene que ver con la administración pública, pero también con la sociedad civil, ¿no? Tenemos en ese espacio representantes de las principales organizaciones de educación privada, de los sindicatos de la educación, la CESEU, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, gremios estudiantiles también que participan de ese espacio, entre ellos la FEU. También está el PIT-CNT como central sindical, las cámaras empresariales, representantes también de la educación no formal. Y bueno, creo que por ahí me quedo en esta lista que me la tengo que repasar porque son tantos que... y me faltaron también los partidos políticos con representación parlamentaria. Ahí va. Y con todo esto, Facu, y fuera de guión, mi gran pregunta es ¿cómo hacen para tomar una resolución? O sea, no una resolución, pero una organización que realmente se pueda llevar a cabo un congreso. O sea, ¿cómo conviven todas estas partes? Bueno, primero hay una mesa ejecutiva de la comisión que está integrada como por algunos representantes de un espacio más chico, en donde justamente, como su nombre lo indica, es un lugar más ejecutivo en donde ir generando propuestas de lo que es el reglamento, de las fechas,
los ejes temáticos del Congreso, que ahora también en un ratito podemos repasar. Y bueno, desde esa mesa, digamos, se propuso que las primeras instancias, porque el Congreso a veces se piensa, claro, como en la instancia final, que es la plenaria, en donde se terminan tomando las decisiones que toma el Congreso, pero hay toda una etapa previa en los meses anteriores a ese plenario de asambleas territoriales, que es un despliegue de gente y de participación en todo el país. Esto está previsto que no sea únicamente en Montevideo, sino que sea en los 19 departamentos. Y bueno, esas instancias territoriales, la propuesta que se realizó el otro día, y yo creo que finalmente se va a terminar aprobando, es que empiecen en mayo ya. Bien. O sea que ahí tenemos una primera anclaje temporal, como para decir el Congreso, más allá de que el plenario está pensado para noviembre, diciembre, con un poco de flexibilidad, porque dependiendo un poco de cómo transcurra esa participación previa, es que vamos a estar más cerca de fin de año o menos. Y bueno, en mayo decías que ya estarían las primeras actividades entonces. Exacto, sí, ahí en cada departamento, digamos, hay a veces comisiones departamentales de educación que funcionan desde el MEC. Eso, hay, resumiendo y un poco yendo a tu pregunta, hay como algunas instancias de coordinación o de tomar iniciativa de algunos actores que están más directamente en la gestión de la educación. Y bueno, y después la idea es que en estas reuniones más multitudinarias haya como una validación y obviamente hay margen para generar propuestas de modificación o de cambios. Bien, después de todo este despliegue territorial y de que empiecen, como decías, a partir de mayo las primeras actividades del Congreso, ¿qué pasa y qué va a suceder con las resoluciones que lleguen justamente al Congreso ya a fin de año? Bueno, ese es un motivo de tensión históricamente. Ya desde el primer Congreso de Educación en 2006, el Congreso Julio Castro, que si bien a partir de ese Congreso se generaron insumos para la aprobación de la Ley General de Educación, lo que terminó pasando un par de años después, en 2008. Bueno, buena parte de los colectivos, que sobre todo organizaciones sindicales, las ATD y demás otros organismos vinculados a la educación, no quedaron muy conformes con lo que terminó justamente recogiendo la ley, porque sentían que algunas cuestiones importantes que se habían resuelto en el Congreso no estaban trasladadas, no estaban concretadas en esa ley. Un aspecto central, y lo menciono porque también va a ser un aspecto que va a estar en tensión en este Congreso, digamos, es la autonomía y el cogobierno del sistema educativo. Hoy la única institución educativa que tiene autonomía política y cogobierno su interna es la UDELAR, la Universidad de la República. Y bueno, hay quienes pretenden que esa forma de gobierno rija también por ejemplo, para la ANEP, para la UTEC y bueno, para otras instituciones que se creen, como por ejemplo la Universidad Nacional de Educación, que está propuesta ahora en el Parlamento. Y ese es un tema que siempre genera, siempre es motivo de tensión, porque las bases, digamos, las organizaciones tienden a reclamarlo y a reivindicarlo. Pero bueno, ¿qué pasa? Yendo a tu pregunta, si por ejemplo el Congreso llegara a resolver que el sistema educativo tiene que ser autónomo y cogobernado, y después las autoridades políticas no tienen ese convencimiento, y además ahora, por ejemplo, para aprobar leyes y demás, en diputados se necesita acuerdo con otros partidos políticos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, digamos, que es de tensión a la interna del sistema político, por un lado, porque el Frente Amplio, si bien es un poco más proclive a que haya esto de autonomía y cogobierno en las instituciones de enseñanza, por ejemplo, no está del todo claro que haya mucha voluntad de que eso pase en la ANEP, por ejemplo, ¿no? Te entiendo, Facu, también hablando de esta tensión y pensando un poco en esto de a ver si se pueden tender puentes para llegar a un acuerdo común. A la coalición republicana haber desistido de la invitación de participar a la comisión organizadora del Congreso, ¿te da una pauta de que puede estar complicada la cosa? Sí, ahí hubo la semana pasada una respuesta, justamente llegó un par de días antes de la reunión del viernes, de los 3 partidos que actualmente integran la coordinación de la coalición republicana, que son el Partido Nacional, el Partido Colorado y Partido Independiente. Cabildo Abierto no integra ahí la coordinación. Que manifestaron que no iban a participar de la comisión organizadora, básicamente por 2 motivos. Una, por motivos más de diseño del Congreso. Ellos sostienen, pese a que
en ediciones anteriores han participado y en algunos casos activamente del debate en los congresos. Por ejemplo, Pablo da Silveira, el exministro de Educación y Cultura, fue el representante del Partido Nacional en el anterior Congreso de Educación, que esto también conviene mencionarlo, que fue hace 8 años el anterior Congreso, porque en el gobierno anterior dejó de ser obligatoria la convocatoria al Congreso y no se convocó durante todo el quinquenio anterior. Entonces el último había sido en 2017, si la memoria no me falla. Entonces, los principales partidos de oposición entienden ahora que hay un diseño inadecuado porque esta forma de participación y de formar las asambleas tiende como a privilegiar los intereses de los actores que están vinculados a la educación. Ellos hablan de un corporativismo, digamos, en la toma de decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con lo que hablábamos, con lo que me preguntabas hace un ratito, que tiene que ver con qué pasa con las decisiones. El programa del Frente Amplio dice que las decisiones de este Congreso van a ser vinculantes a la política educativa, o sea, que la política del gobierno tiene que seguir las resoluciones que se tomen en el Congreso. Sobre eso no hay más que no hay acuerdo, diría que hay una discrepancia de estos 3 partidos, que consideran que es el sistema político con los representantes electos por la ciudadanía quienes tienen que tomar las decisiones sobre lo que pasa en la educación, ¿no? Ahí hay 2 modelos bien distintos de gobernanza, ¿no? En cuanto a cuánto se amplía la participación. De todas formas, este es un tema, el de lo vinculante, digamos, que a mí me consta que también algunos frente amplistas, entre ellos algunos jerarcas actuales de la educación, tampoco estaban del todo convencidos, porque bueno, ¿qué pasa si el Congreso toma alguna resolución que va en contra, por ejemplo, de otros aspectos del programa de gobierno del Frente Amplio o de alguna política que las autoridades están convencidas de llevar adelante? Entonces, bueno, también en esta cuestión de ver de qué manera cumplir con el programa sin tampoco generar resoluciones que terminen yendo en contra del programa de gobierno, es que hay una fórmula que también va a estar a estudio de la próxima reunión de la comisión organizadora, que es que sean vinculantes aquellas decisiones que se tomen por 2/3. No solo 2/3 en el plenario final, sino también en las instancias previas, porque justamente los temas que llegan al plenario fueron tratados previamente en las asambleas territoriales, en algunos casos también por la propia comisión organizadora. Entonces, en todas esas instancias, las resoluciones tienen que tener, aquellas resoluciones que tengan al menos 2/3 de los votos son las que van a ser vinculantes para el gobierno de la educación. Esa es una fórmula, digamos, que está arriba de la mesa en estos momentos, que de todas formas los principales partidos de la actual oposición en este momento no comparten y bueno, lo dejaron claro, y bueno, eso va un poco en contra de la posibilidad de generar algunos acuerdos interpartidarios y bueno, y que un poco el motivo de estas políticas de participación y de abrir algunos debates a la ciudadanía es poder lograr decisiones que el sistema educativo pueda tomar de mediano y largo plazo, ¿no? Y que no cada 5 años estén, bueno, hay que ver de qué manera lograr puntos intermedios en este escenario político, digamos, para no estar cambiando cada 5 años las políticas, y bueno, y al mismo tiempo que todos los actores a la interna del sistema político puedan estar de acuerdo con el mecanismo a la hora de lograr esos acuerdos. Bien, ¿cuáles son los temas, Facu, que va a abordar el Congreso? Sí, antes capaz que, Sí. porque tenemos justamente el viernes al término, digamos, antes de empezar la reunión, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, se refirió a este tema, digamos, la decisión de los partidos de la coalición republicana que planteaban la no participación y, bueno, podemos escucharlo brevemente. Perfecto. Para ver qué decía el ministro sobre ese tema. Yo estoy convencido que la sociedad uruguaya espera de los actores políticos acuerdos y no que hagamos de todas las cosas campo de disputa. Me parece que la definición de los partidos tradicionales respecto a esto fue con preconceptos y no refirió y no tuvo que ver con lo que acá se vio, porque acá ustedes escucharon lo que dijeron los representantes de la educación privada del Uruguay, lo que dijeron los representantes del Ministerio de Interior o Defensa. Es decir, prescindir de escuchar al Ministerio de Defensa, Interior, a los actores privados, a la educación pública, me parece que no es buena cosa aislarse. Ahora, María, creo que fue una... Bien, bueno, eso es un poco tanto el ministro como la vicepresidenta Carolina Cose, que también estuvo el otro día en la instalación de la comisión,
Plantearon como un error esta decisión consideran que es un error para el futuro de la educación y por lo tanto del país, esta actitud, digamos, de ni siquiera participar en las instancias organizadoras del Congreso, ¿no? Entonces, ahí ahora sí, si querés, podemos repasar, cuáles van a ser los principales ejes temáticos, ¿no? Porque una de las cuestiones también, creo que basados también en experiencias de congresos anteriores, que las actuales autoridades de los distintos organismos de gobierno, y eso se trasladó a la mesa ejecutiva esto también fue resuelto por el Sistema Nacional de Educación, donde también tienen participación las principales instituciones del Estado que tienen que ver con el sistema educativo, definieron 4 ejes temáticos. O sea, no va a ser una participación abierta a todos los temas y encuadrados de cualquier forma. Si no terminas más también, ¿no? De abordar absolutamente todo. Tenés que ir al grano o por lo menos enfatizar en algunas cosas trascendentes. Exactamente, sí. Y después hay una dificultad para después trasladar o materializar resoluciones del Congreso en la política si vamos a discutir absolutamente todo. Eso es un poco lo que estuvo en la mirada de quienes propusieron y terminaron aprobando estos 4 ejes temáticos. El primero de ellos es educación como derecho, ¿no? Que es un tema bastante amplio, pero que tiene algunos temas a su interna. El primero, y que por estos días está siendo también objeto de debate, es la convivencia en ámbitos educativos. Estoy pensando en estas amenazas de tiroteos que se vienen generando en centros de educación media, en liceos y UTUs, de todo el país, ¿no? Impulsados, ya hay bastante claridad en que viene impulsado a través de un reto viral, y esto, digamos, de alguna manera sirve para visualizar de qué manera hoy, la tecnología, las redes sociales, las redes de mensajería están también determinando muchas cosas que vienen de afuera del centro educativo, pero que terminan impactando directamente en lo que pasa en los centros educativos. Pienso también, recientemente fue noticia que había un canal de WhatsApp que difundía videos de peleas dentro de centros educativos. Hay a veces acciones violentas que se organizan a través de estas redes, ¿no? Entonces, si bien sirven también para muchas cosas positivas, la tecnología, no se trata de demonizarla, está generando cosas que además son difíciles de controlar y de encauzar por parte del mundo adulto que está en las instituciones, porque cuando el emergente llega al centro educativo, como en este caso que es una pintada en un baño diciendo mañana no vengan porque va a haber un tiroteo, hay ya poco margen de intervención más allá de tener en cuenta esa amenaza que, como va quedando claro también por la intervención policial, porque lo que vienen haciendo los centros educativos es denunciar a la policía y a delitos informáticos estas amenazas, los casos que se vienen esclareciendo hasta ahora quedan claros que son estudiantes que su intención era que no hubiera clase y poder faltar a clase con una excusa. Como a veces pasa con la amenaza de bomba o otras cuestiones muy similares. Pero justamente porque el año pasado tuvimos una seguidilla también de amenazas de bomba, un poco con el mismo objetivo. La diferencia es que esto del tiroteo, digamos, primero que puede partir como una broma, pero si alguien del centro educativo lo toma en serio, en estas últimas semanas hemos visto en Argentina, hubo un estudiante que murió por un disparo de arma de fuego adentro de un centro educativo. En otros países se vienen dando, ni que hablar de Estados Unidos, que es mundialmente conocido por este tipo de episodios. Entonces, sí, no se puede banalizar y decir, es porque no quieren tener clase, ¿no? Claro. Hay que tomarlo en serio. Claro. Y ahí el sistema educativo tiene que buscar una manera, digamos, de no caer en esto de dar el gusto, entre comillas, de suspender las clases y que esto se vuelva un mecanismo recurrente. Y al mismo tiempo garantizar las medidas, digamos, de seguridad para estudiantes y trabajadores de cada centro educativo, ¿no? Y en eso es que están las autoridades. Ya ves, solo un tema, todo el debate que puede llegar a generar a partir de una manifestación de la violencia y de una amenaza a la convivencia. Hay muchas otras. Hay, por ejemplo, estudios del INED que marcan que los estudiantes de educación media vienen sintiéndose también en aumento en cuanto a la inseguridad que ellos sienten en el tránsito de su casa al liceo. Eso incide también en la asistencia y en los aprendizajes, pero también se sienten más inseguros adentro del propio centro educativo. Y ahí se marcan algunos lugares, como por ejemplo los baños, curiosamente, que fueron donde se concretaron muchas de estas recientes amenazas, como un espacio que muchos estudiantes lo viven como un espacio inseguro.
Entonces, una cosa que decía Pablo Cayani, el presidente de ANEP por estas horas, es si un estudiante está en alerta, se siente inseguro, eso repercute también negativamente en los aprendizajes, ¿no? Entonces, da para conversar, ni que hablar, no nos metemos con el capítulo, que ya lo abordaremos en alguna otra columna, la violencia hacia docentes y trabajadores del sistema educativo, que también venimos como una especie de escalada en los últimos años. Entonces, convivencia en ámbitos educativos es uno de los temas dentro de ese eje. Después tenemos la educación integral a lo largo de la vida. Esto de educación integral habla o hace mención a no referir únicamente a contenidos académicos, sino también a estos aspectos que tienen que ver con la convivencia, con valores, con emociones, con cosas que el sistema educativo también tiene que sobre el que tiene que educar. Sí, la vida en sociedad en sí misma, ¿no? Educación financiera, no sé, se me ocurren muchísimas cosas que tal vez la necesitamos en el día a día y que la institución en sí misma no te la da. Exactamente, y además a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque hoy el sistema educativo uruguayo está muy pensado para algunos tramos etarios. Y bueno, ¿qué pasa con las personas después de que egresan de la educación obligatoria o incluso a veces después de que egresan de la educación terciaria universitaria? ¿Qué espacios, digamos, de capacitación o de formación les ofrecemos en un mundo cada vez más cambiante y que requiere todo el tiempo estarse adaptando a veces a tecnologías, pero también a cambios, digamos, de mentalidad en torno a algunas cosas? Entonces, ese va a ser otro de los temas. Vínculo entre educación y desarrollo cultural, científico y tecnológico del país. Ese también va a ser otro de los temas que está dentro de este eje de educación como derecho. Y bueno, también una educación sin barreras, que tiene que ver con los temas justamente de inclusión educativa. Hablábamos de esto en la primera columna que hacíamos acá en el programa, pero a partir de una de las situaciones, digamos, que es la situación de discapacidad, se plantea enfocar, digamos, a la inclusión educativa de una forma más amplia y también tener en cuenta, por ejemplo, las desigualdades de género y generaciones, la inclusión también de la población migrante, y también la dimensión étnico-racial, que son temas también importantes y que, de esta manera se apunta a pensar la inclusión, digamos, en un sentido amplio y no únicamente inclusión pensada como la inclusión de las personas con discapacidad, que obviamente incluye esa dimensión, pero también aborda o se propone abordar otros aspectos que también marcan lo que es la diversidad en las aulas, a la que muchos docentes se enfrentan día a día, ¿no? Marcada por muchos de estos aspectos que recién mencionaba. Bien, esto, Facu, entonces son subtemas del primer eje, que es educación como derecho. Vayámonos al segundo eje. Bueno, el segundo tiene que ver con educación y participación. Acá creo que es donde hay más expectativa en algunos colectivos. Ahí, por ejemplo, el consejero docente en representación de los docentes en el CODICEN, Julián Mazzoni, ha planteado que muy drásticamente que él espera, digamos, que todo el tema de autonomía y cogobierno esté dentro de este eje, que a priori no estaría planteado por lo menos en esos términos. Ahí tenemos experiencias pedagógicas comunitarias y la pregunta de cómo garantizar espacios para quienes aún no los tienen, y diversas formas de articulación, educación-territorio, que esto incluye, por ejemplo, la articulación entre educación formal y no formal, y el rol de los estudiantes en la construcción del sistema educativo, un aspecto que a veces también se deja un poco de lado, de qué voz tienen los estudiantes y qué posibilidad de tomar decisiones o de incidir en las decisiones que tienen que ver con el sistema educativo y con sus centros educativos puntualmente. Bien, nos vamos al tercer eje entonces, Facu, que es trayectorias educativas a lo largo de la vida. Exactamente, es también una línea de política pública que ha tomado mucha fuerza a partir del año 2017, 2018 acá en Uruguay. Y en otras partes del mundo también, que implica, mirar o poner el foco en las trayectorias de los estudiantes para lograr trayectorias completas, y que puedan culminarse los ciclos en tiempo y forma. Y ahí uno de los temas que se va a plantear como su eje es la articulación de distintos actores del sistema educativo para poder garantizarlo, y no únicamente del sistema educativo, sino también con otros actores del sistema educativo, porque a veces cuando hay alguna situación de desigualdad económica y demás, el sistema educativo tiene un límite, por ejemplo, en el margen de acción con las situaciones a veces de precariedad que tienen muchas familias en Uruguay. Entonces también es necesaria ahí la intervención de otros actores del Estado, ¿no? Y finalmente el último, que es nuevos desafíos educativos, virtualidad e inteligencia artificial, que también es todo un tema y que quizás es un tema como para volver a traer en algún momento acá del programa. Para hacer una columna entera, básicamente. Exactamente, y varias, te diría. Sí.
Porque, bueno, una cuestión bien concreta son las redes sociales y todo lo que implica que actualmente todo el uso de celulares en los centros educativos es un tema que está fuertemente en discusión y se están tomando muchas medidas restrictivas porque, bueno, ahí está viendo, muchos docentes notan una distracción cada vez más creciente en las aulas con el dispositivo. Y bueno, y después tenemos todo otro capítulo que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial y de qué manera la inteligencia artificial está incidiendo en los procesos educativos, en donde cada vez más, no solo los estudiantes, sino las personas en general están delegando muchas tareas, a veces que tienen que ver con el pensamiento humano, en la inteligencia artificial y bueno, de qué manera el sistema educativo tiene que marcar que, bueno, que algunas cosas todavía siguen siendo importantes, que las haga el cerebro humano. Y bueno, y de qué manera tomar a la inteligencia artificial, no como en su dimensión de riesgo, sino también de qué manera podemos apoyarnos a veces en la IA, como se le dice por sus siglas, para tomar también mejores decisiones, ¿no? Entonces, ahí eso es todo un gran tema que seguramente vamos a estar desarrollando en futuras columnas. Así es, lo seguiremos conversando. Hasta aquí la columna de Facundo Franco, editor de Educación. Y si se engancharon en los últimos minutos, hablábamos de que justamente este viernes funciona por primera vez la comisión organizadora del Congreso Nacional de Educación. Como bien decías, Facu, va para largo y tendido, pero ya en mayo empieza a activar. Sí, esa es la idea y bueno, también vamos a estar probablemente en algún momento del año hablando de alguna de las discusiones que se estén dando en el Congreso, porque bueno, va a ser, o por lo menos se apunta a movilizar a la ciudadanía en general, no únicamente a los colectivos docentes y estudiantiles, entonces va a haber debate en ese sentido. Así será, así que nos vemos la próxima, muchísimas gracias. Hacemos una tanda y ya se viene la actualización informativa con Yamila Silva. Todo marchaba lo más bien hasta que algo falló y terminé en el CTI. Fueron los 2 meses más difíciles de mi vida. Yo creo que nadie está preparado para pasar algo así, ¿no? Hablo por mí, pero también por mi familia. Fue muy duro, durísimo para todos. Me dijeron después, ¿viste? Imagínate que algo tan básico como respirar se convirtió en todo un desafío. Me entubaron, me conectaron a un montón de máquinas que ni idea para qué servían y yo lo único que quería era irme a casa. Mi nombre es Francisco y nací prematuro de 33 semanas. Para un prematuro, el momento más difícil de su vida es el primero. Este 26 de abril, por 3er año consecutivo, adelantamos el Día de la Madre en Divino para celebrar el Día de la Madre Prematuro. Una jornada solidaria en la que un porcentaje de tus compras ayudará a las familias y a los bebés prematuros de todo el país a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Súmate en nuestras casas Divino de todo el país y en divino.com.uy. Domingo 26 de abril, Día de la Madre Prematuro en Divino. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En Antel
El futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Titulares. Ojalá yo tuviera esa voz en la jornada de hoy. 15 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya está aquí conmigo acompañándome Yamila Silva. ¿Cómo estás, Yami? Muy bien, Sofi. Hoy tenemos para el final algo que a mí ya me está entusiasmando para el fin de semana. Yo estoy pensando en el fin de semana por eso que va a suceder. Me gusta porque es una linda motivación de lunes. Sí, para que escuchen hasta el final, para que vean, cuál es esta sorpresa que tenemos. Bien, me encanta. Vamos a arrancar con los titulares porque el gobierno presenta el plan de cuidados para el periodo 2026-2030. Sí, desde las 11 de la mañana en la Torre Ejecutiva, el Gobierno Nacional está presentando el tercer Plan Nacional de Cuidados para el periodo 2026-2030. La presentación de este plan, según se destaca en la web del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, se enmarca en el mes de los cuidados y por primera vez se construyó con las contribuciones del Comité Consultivo, que es el órgano de gobernanza del sistema donde participan la academia, proveedores, el sector trabajador y la sociedad civil. La directora de la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, Susana Muñiz, estuvo el viernes en Panorama Informativo y como una novedad explicó que prevén darle una cara mucho más comunitaria al sistema y también en esa entrevista consideró que en el periodo pasado se orientó en forma incorrecta la demanda que asciende a 7.500 personas en listas de espera para acceder a asistentes personales, mientras que actualmente hay alrededor de 6.000 asistentes personales en todo el país, justamente. Vamos a hablar ahora del presidente, ya que Yamandu Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros. Sí, el presidente de la República volvió ayer de España, donde asistió a la cumbre en defensa de la democracia junto a otros líderes progresistas y este lunes va a encabezar un nuevo Consejo de Ministros que está previsto para las 14 horas en la Torre Ejecutiva. Ayer, consultado, apenas llegado al país, Orsi adelantó que, entre otras cosas, se van a analizar algunos temas vinculados al turismo, el Sistema Nacional de Cuidados, con respecto a este nuevo plan del que ya hablábamos, y el programa de vivienda y seguridad Más Barrio. En el marco de esa rueda de prensa, Orsi dijo que volvió de España con preocupación por la democracia y abogó porque la gente no deje de creer en ese sistema de gobierno al que calificó como el mejor que encontramos. El sábado, el mandatario estuvo reunido con Pedro Sánchez, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y también conversó con la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly. Hablemos ahora de la movilización progresista global que debatió sobre redistribuir el poder y repensar la arquitectura de las Naciones Unidas. Sí, siguiendo un poco con todo lo que sucedió en Barcelona este fin de semana, hoy Panorama Informativo se contactó con la politóloga y también dirigente del Frente Amplio, Patricia González, quien está en España tras su participación en el Foro Movilización Progresista Global que tuvo lugar en Barcelona este fin de semana. Sobre algunos temas concretos que estuvieron en la discusión en este foro, destacó la idea de que tiene que haber un multilateralismo distinto y rediseñar una nueva arquitectura de las Naciones Unidas para que efectivamente funcione. Sobre este último punto, dijo que el mandatario de Sudáfrica señaló que África no participa en el Consejo de Seguridad de la ONU y que se vuelve necesario hacer un replanteo de distribución de poder y, si te parece, la escuchamos. Después hay una discusión sobre el multilateralismo. El presidente de Sudáfrica, por ejemplo, plantea, el problema de las Naciones Unidas es que en el Consejo de Seguridad de Naciones África no participa, no tiene ningún delegado. Me parece que también ahí hay un replanteo de redistribución de poder y replanteo de esa arquitectura que también tienen que dar los países, ¿no? Hay unos ciertos acuerdos y reglas que Bárcena lo decía, tenemos la misma ingeniería del 45, tal vez tengamos que rediscutir la ingeniería que tenemos, como en su momento de la Sociedad de Naciones evoluciona a las Naciones Unidas, tal vez es el momento de repensar, no sé si el punto es cambiarle el nombre, pero sí de repensar a qué responde esa estructura, ¿no? Cómo se construye la estructura de respeto al orden internacional. Creo que ahí sí hay también una
una fuerte preocupación y me parece que, por supuesto, está muy centrada en la discusión sobre las elecciones de la ONU. El planteo de la desigualdad también estuvo sobre la mesa, según dijo González, y concretamente las arquitecturas económicas y el tax de rich, o sea, gravar a los más ricos. Bien, nos vamos ahora con algo que ya estuvimos conversando con Facundo Franco, el director nacional de educación. Espera que la coalición revea la decisión de no participar en el Congreso de Educación. Exacto, porque la semana pasada los partidos de la coalición republicana, o sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, resolvieron que no iban a participar en el cuarto Congreso Nacional de Educación, sobre todo por la decisión de darle un carácter vinculante al Congreso, que a su entender implica trasladar responsabilidades propias de los representantes electos como parlamentarios y autoridades de gobierno en la educación hacia un órgano que carece de legitimidad democrática directa para adoptar decisiones de carácter resolutivo. Esto es lo que decía la coalición. El director nacional de educación, Gabriel Quirici, estuvo hoy en Panorama Informativo y explicó cómo funcionará este carácter vinculante que preocupaba a los partidos de la coalición, y explicó que el Congreso en sí mismo no tiene capacidad normativa, sino que está destinado a construir líneas estratégicas de construcción sobre los principales ejes, que son mejora de la convivencia escolar, la utilización de la inteligencia artificial y la mejora de aprendizajes en los estudiantes. También hizo referencia, un poco lo que decíamos en el titular, al diálogo con la oposición sobre la educación, y dijo que espera que se revea esta decisión de los partidos de no participar. Lo escuchamos. Creo que es importante que se revea y que se pueda tener diferentes niveles de participación, seguramente en las asambleas locales, en los distintos departamentos, diputados, intendentes, alcaldes van a participar, porque después le va la vida. O sea, en muchos lugares la educación mueve el 50-60% de la vida cultural de una región. La educación es re importante como para que nos quedemos en un ida y vuelta, creo yo, de modelo. Ojalá para Uruguay pase el tiempo en donde la educación fue solo una discusión de apocalípticos integrados, buenos y malos, campaña electoral. Espero que hay distintos niveles de la conversación política, ¿no? Que los dirigentes de nuestro partido, ministros, gobierno podrán elaborar, pero también uno espera más a nivel del intercambio con otros actores que sea posible algún tipo de intercambio, porque va a enriquecer lo que surja para todos en este tema. Cambiamos ahora, Yami, el ángulo de la información y vamos a ir al caso Moisés, ya que la defensa de Moisés Martínez pedirá prisión domiciliaria en nueva audiencia. Sí, hoy a las 14 horas en el juzgado Juan Carlos Gómez está prevista una nueva audiencia por el caso de Moisés Martínez. Recordemos este joven de 28 años que asesinó a su progenitor luego de una vida de abusos contra él, su madre y sus hermanas. Su defensa, a cargo del abogado Rodrigo Rey, va a pedir que cumpla la prisión preventiva desde su domicilio. La jueza María Noel Odriozola, a modo de recordatorio también sobre qué estaba el caso, condenó a Martínez a 12 años de prisión y no hizo lugar al pedido de la defensa, que solicitaba la absolución, según lo establecido en el artículo 36 del Código Penal. Por este caso hubo una movilización masiva en Montevideo y otros puntos del país el pasado viernes en reclamo de una justicia que actúe con perspectiva de género y sensible al trauma. Internacionales. Nos vamos con las noticias internacionales, ya que Estados Unidos e Irán discrepan sobre si las negociaciones entre las partes se retomarán o no el martes en Pakistán. Sí, el miércoles vence el periodo de 2 semanas de tregua al que estadounidenses e iraníes llegaron gracias a la mediación que tuvo Pakistán. Ante la inminencia del final de esta frágil tregua, Washington y Teherán tienen visiones encontradas sobre la reanudación de las conversaciones en Islamabad, la capital pakistaní. Ayer Trump anunció que los negociadores estadounidenses viajaban hoy a Pakistán para las negociaciones fijadas inicialmente para mañana. Pero mientras Trump afirmaba esto, desde Teherán se informó que el gobierno no había tomado ninguna decisión sobre el envío de una delegación negociadora a Pakistán, mientras persista el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre los puertos iraníes. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Teherán no confía en Estados Unidos y advirtió que los combates podrían reanudarse. Y a esto se suma que ayer la situación se tornó un poco más tensa porque Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses interceptaron un buque de carga con bandera iraní que intentaba burlar el bloqueo naval de su país cerca del estrecho de Hormuz. Así que imagino que hoy en el informativo de cierre vamos a tener novedades sobre este tema. Así será, Yami. En otro aspecto, Lula, Sánchez y Sheinbaum coincidieron
decidieron en apoyar a Cuba ante la dramática situación que está viviendo la isla. Sí, bueno, lo mencionamos un poco al principio, ¿no? Pero Barcelona captó este fin de semana parte de la atención mediática mundial porque allí se celebró una cumbre de líderes progresistas que incluyó encuentros bilaterales, pero además reuniones más amplias en las que se discutieron los temas más relevantes de la actualidad internacional. La cumbre en defensa de la democracia, que fue el sábado, junto con la movilización progresista global, convocaron a decenas de jefes de Estado y a delegaciones de más de 40 países. Dentro de la nómina de líderes presentes se destacó la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula Silva, y la de su par mexicana, Claudia Sheinbaum. Los gobiernos de los tres mandatarios publicaron de manera conjunta un comunicado en el que dejaron clara la preocupación que tienen por la situación que actualmente está viviendo Cuba y se comprometieron a acentuar sus esfuerzos para que llegue a la isla más ayuda humanitaria en el contexto de asfixia energética impuesta por la administración estadounidense de Trump. Deportes. Nos vamos con lo que nos dejó las noticias deportivas del fin de semana. En el torneo Apertura, Racing empató y Peñarol, que juega hoy, puede acortar distancia. Sí, la 12ª fecha del torneo de Apertura se va a cerrar hoy con 2 partidos. El último va a ser desde las 20:30, donde Peñarol y Juventud de las Piedras se van a enfrentar en el campeón del siglo. Los de Diego Aguirre, tras los resultados del fin de semana, van a buscar la victoria para ponerse a 2 puntos del puntero, que es Racing. Los de Sayago precisamente empataron 1-1 con Defensor Sporting y quedaron 5 puntos arriba de Peñarol, que pueden ser 2 si los carboneros ganan esta noche. Además, ayer por la noche, en el último partido dominical, Nacional venció 3-1 a Liverpool y sumó puntos que lo hicieron escalar el quinto lugar de la tabla. Maximiliano Gómez por duplicado y el argentino Tomás Verón Lupi hicieron los goles tricolores, mientras que Rubén Bentancur marcó el del Negri Azul. Nos vamos ahora a los Juegos Sudamericanos de la Juventud con grandes noticias para nuestro país, ya que Uruguay tiene 11 medallas. Sí, fueron muy buenas las actuaciones de la numerosa delegación uruguaya en la primera semana de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se están disputando en Panamá y van hasta el sábado 25. Es un torneo en el que, bueno, en distintas disciplinas están compitiendo deportistas de entre 14 y 17 años. El fin de semana el destaque se lo llevó la gimnasia artística, la disciplina que acumuló 5 medallas, con Isabela Marenco de 15 años como principal exponente. Fue oro en suelo y plata en la clasificación general, confirmando una gran proyección de la gimnasta que había conquistado 5 metales en el Sudamericano Junior de Medellín el año pasado. Camila Bach, que también habría brillado en Colombia 2025, fue medalla de plata en barras asimétricas y terminó en el tercer escalón de la clasificación general, colocándose la presea bronceada. El desempeño de las dos competidoras, entre otras, llevó a que el equipo celeste femenino consiguiera la plata por equipos. Cultura y espectáculos. Una de las noticias tristes del día: murió el actor argentino Luis Brandoni. Sí, esto, bueno, que ya me imagino que estuvo circulando toda esta mañana, ¿no? Porque fue una noticia que se conoció, bueno, hoy temprano, pero sí, a los 86 años murió el actor que interpretó a Antonio Musicardi en Esperando la carroza junto a China Zorrilla en 1985. Brandoni estaba internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño Villa Crespo desde el sábado 11 de abril, cuando sufrió un golpe en la cabeza en su casa y quedó bajo atención médica por un hematoma subdural en la cabeza. Bueno, y su estado de salud se deterioró en las últimas horas y falleció anoche por la madrugada. Quiero recordar, además de su trabajo como actor, Brandoni tuvo una importante militancia política también. Fue militante de la Unión Cívica Radical y en 1997 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En 2007, fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires junto al expresidente Ricardo Alfonsín, y en 2023 fue electo parlamentario del Mercosur en las elecciones al Parla Sur de Argentina por Juntos por el Cambio. Eso sobre Brandoni, actor argentino fallecido en la jornada de hoy. Nos vamos ahora con la última noticia, que asumo que esta es la que te tenía motivada, Yami. Sí, claro. Que es el Festival de Cine Documental Musical que llega a Montevideo. Exacto, esta me tenía muy emocionada, así que desde el jueves y hasta el domingo, Montevideo va a ser sede de la primera edición local del Festival Internacional de Cine Documental Musical in Edit. La plataforma cinematográfica nació en Barcelona en 2003 y organiza el festival
audiovisual más convocante de Cataluña, que también cuenta con ediciones en Brasil, Colombia y Chile. La primera edición local comprenderá 6 documentales que se van a exhibir en Cinemateca y la Sala Citarrosa, y además, por una de la casa, invita a una charla en el Café La Diaria, en la que participarán el documentalista uruguayo Fede Lemos, la curadora de esta edición uruguaya, la productora chilena es Isabela Sichero y el director artístico de Inedit Barcelona, el español Tony Querol. En diálogo con La Diaria, Sichero resaltó que estamos hablando de documentales sobre Jeff Buckley, Yoko Ono, John Lennon, Brian Jones, Pablo Milanés y Joan Baez, quienes de alguna manera son íconos de la historia de la música. Iba a ser icónicos también, pero lo que reúne estas expresiones estéticas son sus actos políticos, decía Sichero. Me interesa especialmente el de Joan Baez. Sí. Especialmente el de Joan Baez. Pero bueno, habrá que chequear esta cartelera para ir a ver alguno de estos documentales que van a estar participando de este festival, todos relativos a la música. Yami Silva, hasta aquí la actualización informativa. Se van a quedar igualmente en la tardecita con un reenganche justamente de más aún información de todo lo que tiene La Diaria con Guille Amexeiras, y nosotras nos reencontramos mañana, cuando sean las 12. Nos reencontramos mañana, Sofi. Un placer. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Una tele, dale. Un parlante, dale. Cafetera, dale. Canjeala con Dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.
33 minutos pasan del mediodía y ya está Germán de Agosto, editor de Economía, aquí en la segunda mañana de la diaria. Y decíamos fuera de aire, por suerte Odone nos da material. ¿Cómo estás, Ger? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? ¿Cuántos cafés vas hoy? Este es el cuarto, casi el quinto. Fuerte. Y a las 6 de la mañana, así, con el bebito. Claro, hay que meterle. Te diría que soy de las tuyas, pero no sé si hasta ahora llego a 4 o 5. No, pero aparte todavía no me gusta mucho. No tengo bebito tampoco, ¿no? Es un tema más de sobrevivir, porque ya te digo, no es que me encante, no soy un sibarita del café, ni mucho menos. Es algo por lo que me da, es supervivencia. El motor. Y son días particularmente intensos porque el bebito tiene, como es, boca, mano, pies, que es como una erupción, ¿viste? Entonces no puede ir al jardín, así que estamos con... Claro, a full paternando y maternando. Muy bien, así tiene que ser. Vamos a meternos, Ger, en las últimas declaraciones de Odone, entrevistado en Telemundo. Esto fue en Estados Unidos. Dijo que no analiza revisión de impuestos como propuso el Frente Amplio y que prevé crecimiento de la economía del entorno del 1.6% para este año. Esto, a modo de titular, ¿qué nos trae? ¿Qué nos deja? Y bueno, te muestra un poco la complejidad del panorama cuando vos analizás de alguna manera cómo se vincula lo segundo que señalás, que tiene que ver justamente con el dinamismo de la economía, con lo que tiene que ver con el frente fiscal y con la inversión, porque parte de lo que señala Odone, por lo cual descarta o cierra la puerta a nuevas discusiones impositivas, tiene que ver con su preocupación por la incertidumbre que genera este tipo de debates en torno a la capacidad de poder atraer inversiones. Y dado que la inversión es un componente central de su perspectiva para apuntalar el crecimiento económico, ahí es donde empieza a aparecer el problema, que encima justamente se tensiona todavía más porque menor crecimiento justamente es menor recaudación es menor capacidad de desplegar tu programa de gobierno, y él ya advirtió que en conjunto con esta revisión del crecimiento, que era algo que era esperable que pasara, porque es algo que venimos viendo a partir de distintos insumos que tenemos para ver cómo evolucionan las expectativas, justamente qué iba a suceder. ¿Qué iba a suceder en la revisión de cuentas? Ahí iba a suceder. Ayer anticipó que lo que va a pasar es que efectivamente este año el crecimiento esperado va a pasar del 2,2%, esa es la proyección que estaba en el presupuesto, al 1,6 o 1,7%. No confirmó porque imagino que está esperando para tener un poco más de calibrada esa cifra de cara a la preparación de la revisión de cuentas, pero eso es un poco una de las cuestiones que tiene. La economía va a crecer menos, va a recaudar menos, y eso encima me intensifica la presión que yo tengo por corregir las cuentas públicas. Entonces son dos temas sumamente estrechamente ligados. No puedes disociar uno del otro. Entonces, totalmente. Y ahí, Ger, se me ocurre preguntarte lo siguiente, que es, si bien él dijo que no está en la agenda del gobierno la revisión de impuestos propuesta por el Frente Amplio, el documento elaborado por la Unidad Temática de Economía del FA marca posibles cambios al IVA y al impuesto al patrimonio a las personas físicas, entre otros gravámenes. ¿Qué impacto tendrían estos cambios de suceder? ¿No es un poco contradictorio también con la declaración? ¿Con la declaración de Odone? Exacto. Y en definitiva lo que está diciendo es, no sigamos discutiendo sobre más cambios impositivos porque me está generando un problema. Eso sería como la caricatura que podríamos hacer de cómo él visualiza esta discusión. Ahí está. Yo salgo de todo lo que tiene que ver con la discusión del 1% asociado a la propuesta del PIT-CNT. El otro día que discutimos acá sobre el informe del Observatorio Fiscal Internacional, que tenía algunas cifras que son bastante fuertes, ¿no? Básicamente señalaba o enfatizaba lo regresivo que es el sistema tributario uruguayo, en el sentido que grava más al 50% de menores ingresos, lo grava o paga un 31% versus, ¿sí?, un 23% que paga el 1% más rico. Mencionaba el informe que había 40 centimillonarios en Uruguay, que son personas con fortunas superiores a los 100 millones de dólares. ¿Conoces alguno? Podría especular sobre algunos, ¿no? Pero no es amigo. Con certeza no. Ninguno de la barra. Ninguno de la barra. Bien, nosotros tenemos barras en común, así que ninguno de lo que vos estás pensando y yo puedo estar pensando no coincide. Nuestro diagrama de potenciales amigos centimillonarios no coincide. Pero justamente, que de alguna manera lo que ya sabíamos es que el 1% concentra el 37% de la riqueza del país. Entonces, en esa sucesión de discusiones que se van de alguna manera alimentando a partir de nuevos informes, de alguna manera nuevos reportes o de nuevas necesidades, es que le está diciendo, che, si seguimos hablando de esto, si esta discusión se prolonga más tiempo, está conspirando en detrimento de un objetivo que es acelerar el crecimiento, porque acelerar el crecimiento requiere apuntalar la inversión, y apuntalar la inversión requiere tener un panorama para los inversores que esté despejado de cualquier tipo de incertidumbre o cualquier tipo de duda sobre la posibilidad de que puedan aparecer
cambios sobre los impuestos. Entonces, de ahí para atrás es donde vos tenés que llegás a la ecuación, pero su línea de razonamiento viene por el lado de que él entiende que esta discusión, que no para, es lesiva para su objetivo. Él decía, el crecimiento económico es el corazón de la política económica. Y en el corazón de ese crecimiento económico está justamente la inversión. Uruguay hoy tiene una tasa de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto del 16%. Aspiracionalmente, él mencionaba el año pasado que iría hacia el 20%. Eso es un montón de nueva inversión, que puede ser muchísimos proyectos pequeños o grandes pequeños proyectos. Todavía no tenemos claridad sobre eso, pero lo que dice es, si es este camino o este es el otro, en cualquiera de los dos casos, el hecho de que no podamos cerrar la perspectiva de discusión tributaria está complicando la planificación del MEF. Eso es un poco el razonamiento. Y justamente la semana pasada sale este informe del observatorio con estos datos bastante fuertes, ¿sí? Y estos trascendidos sobre el informe que fue encargado de la unidad temática de economía del Frente Amplio, que analiza no la introducción de nuevos impuestos, eso lo aclara, sino de alguna manera la simplificación del sistema tributario y en particular orientada a hacerlo más progresivo. Por eso despliega un conjunto de ideas, todavía no tenemos los detalles de ese informe, pero sí las ideas fuerzas son simplificar el sistema y hacerlo más progresivo, porque a veces puede sonar que es un sistema progresivo, en el sentido de que grava más a los que más tienen, pero lo que pasa en los hechos es que muchas veces el sistema termina siendo perforado por un conjunto de tratamientos diferenciales destinados a alentar la inversión. Entonces, eso hace que haya una brecha entre lo que podría ser justamente la progresividad normativa que se desprende de mirarlo y la progresividad real, que es lo que se desprende de cuando recaudás. Y después otro factor, Germán, de sentido común, que es, bueno, se graba más al que más tiene, pero ¿qué es el que más tiene en este país, en este momento? ¿Cómo están los precios? ¿Cómo cuestan los alquileres? ¿Cómo gasto a la hora que voy al supermercado? O sea, tener un sueldo de 100.000 pesos, sí, es un sueldún. Pongámosle, es un sueldún comparado para el Uruguay. Ocupados gana menos de 25.000 pesos por mes, según los datos del encuestador. Exactamente. Entonces, como que el abanico de preguntas para grabar a los que tienen más también es gigante, porque los que realmente son multimillonarios, tal vez en cuanto a proporción, terminan pagando la misma cantidad de impuestos que puede ganar alguien que gana 100.000 pesos. Exacto, y en proporción pagan menos, que es un poco lo que destaca este informe. Exactamente. De alguna manera, también otros que destacan eso, que en definitiva vos grabás principalmente al factor trabajo, pero grabás menos al factor capital, con independencia de los cambios que se implementaron en el presupuesto, porque del MEF te dicen, mira, nosotros hicimos algo audaz, por más que no lo hayamos vendido como algo revolucionario, pero los cambios que introducimos en la ley de presupuesto asociados al impuesto mínimo global a las multinacionales, a grabar depósitos que están en el exterior, ¿sí? A hacer cosas que de alguna manera son para ellos, de alguna manera, audaces. Entonces, riesgosas, sí. Y más en esto que me decís que el objetivo es el crecimiento. Claro, entonces dicen, y nosotros ya hicimos esto y no se está viendo valorado porque nos piden que hagamos todo esto otro. Y yo lo que estoy diciendo es, si hacemos todo esto otro, de alguna manera vamos a tener un problema para acelerar el crecimiento, justamente porque vamos a tener un problema para atraer más inversión. Y en esa situación, donde las dos partes tienen puntos totalmente atendibles, es que estamos, de alguna manera, empantanados en el último año. Y esta semana que estamos viendo y la semana pasada, bueno, de alguna manera es ilustrativa sobre cómo estos temas siguen saliendo. Eso es un poco lo que pasó, ¿no? En definitiva, tuviste estas dos declaraciones, una que tiene que ver con algo que era esperable, es decir, vamos a crecer menos, y eso, de ahí se desprenden un conjunto de dilemas, un conjunto de tensiones, un conjunto de desafíos que son sumamente complicados en un montón de ámbitos que son relevantes para la economía, que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con indicadores socioeconómicos, ¿sí? Y sobre eso, el segundo gran titular, como bien lo rotulaste vos, tiene que ver con ¿va a haber más cambios o no desde el punto de vista tributario? Quiero meterme en lo primero, Jar, que tiene que ver con el declive del crecimiento. Primero, una pregunta muy básica. ¿El 1.6 de crecimiento es un crecimiento bajo? Es un crecimiento bajo, sí. Uruguay es bajo, siempre es relativo a algo, ¿no? Pero es bajo a la luz de las necesidades que tiene un país donde la pobreza infantil alcanza el 32% de las personas, donde tenés el desafío asociado a lo que hablamos de los 25.000 pesistas, donde tenés un desafío vinculado
a la dificultad de inserción estructural que tienen los jóvenes en el mercado laboral, lo cual de alguna manera determina lo que va a ser su trayectoria futura. ¿Sí? Básicamente, si mirás el desempleo entre el tramo etario más chico que considera el INE, 14 a 24 años, el desempleo estructuralmente, y enfatizo estructuralmente porque son cuestiones que no solucionás de alguna manera con cambios marginales. Son cuestiones estructurales que vienen de tiempo atrás, va del 25 al 30%. Tenés un problema en cárceles que sabés que de alguna manera generan muchísimos otros problemas. Tenés un conjunto de gente que está quedando crecientemente marginada del pacto social que tenemos como uruguayos y que de alguna manera todavía lo vemos de una manera romántica en el sentido que lo consideramos, lo valoramos como un diferencial frente a la región, frente al resto del mundo, pero cada vez menos gente está contenida dentro de ese pacto. Y muchas veces tenés un sistema que es funcional a los que forman parte del sistema, y eso también lo vemos a nivel de las discusiones que tiene el Parlamento, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la distancia de alguna manera que tienen sobre esos problemas que estamos asociando, ¿no? A la necesidad de implementar un sistema de cuidado mucho más potente, a la importancia de lo que tiene que ver con los cambios en la órbita de la educación en el marco de una transformación tecnológica que no tiene precedentes, lo que tiene que ver con la calidad del empleo, lo que tiene que ver justamente con las brechas que existen en el mercado laboral, con conjunto de cosas que de alguna manera son problemáticas desde una perspectiva de mediano y largo plazo, lo cual también supongo que dificulta concentrar respuestas ahora, porque muchas de esas cosas maduran en el tiempo. Entonces, muchas veces el cortoplacismo de algunas visiones muy orientadas a perpetuarse en ese sistema más privilegiado que opera para el privilegio del propio sistema, tiene que ver con que las decisiones se terminan apartando del óptimo social. Pero eso es como algo de marco, ¿no? No necesariamente anclado a esta discusión ahora si la economía debe ser 1,6 es simplemente porque me preguntas, ¿1,6 es suficiente? Y bueno, a la luz de todo este conjunto de cosas que rápidamente enumeramos, no es suficiente. ¿Cuánto le gustaría a Doney? Por lo menos 2,5%, 3%. Es un poco más de lo que crecimos en los últimos 10 años, pero lo que crecimos en los últimos 10 años lo que marca es una situación de estancamiento donde los problemas se han ido acumulando en el plano socioeconómico. 1,6% es bajo en relación a lo que estaba previsto en el presupuesto, que era 2,2%. Es decir, es bajo en relación a un mundo que se está fragmentando, que de alguna manera está atravesando un cambio profundo que no hemos visto en los últimos 70 años. Que está atravesado en cuanto a la incertidumbre, en cuanto a la guerra, en cuanto a un montón de cosas que están pasando. Bueno, en ese caso no es tampoco. Es decir, vos estás creciendo en un mundo que se está desmoronando. Por eso, ese 1,6% lo podés valorizar o ubicar o anclar en función de distintas dimensiones. Él en estas declaraciones da explicaciones de por qué el crecimiento va a pasar a ser de 1,6 en su especulación. No, yo creo que lo que está haciendo es adelantando de alguna manera porque empieza también a poner sobre la mesa las cuestiones que van a cobrar más entidad a medida que nos acerquemos a la instancia de rendición de cuentas, donde haya una revisión de ese escenario. Y cuando vos mirás, si querés, un insumo que tenemos en Uruguay, que es la encuesta de expectativas que hace el Banco Central, mes a mes el Banco Central agarra más o menos 23, 24 instituciones o analistas y les pregunta muchas cosas. En particular, ¿cuánto visualizás, Sofa, que va a crecer la economía uruguaya en 2026, en 2027 y en 2028? Y eso lo hace mes a mes. Por lo tanto, vos mes a mes tenés justamente la reconstrucción de cómo va cambiando el humor de las proyecciones, si querés. Y lo que estamos viendo es que desde el año pasado las proyecciones han venido a la baja y la última encuesta, la hicieron en abril, es la última, marca un crecimiento para este año de 1,3%. Hace un año esa misma proyección era de 2,4%. Todo eso cayó en cuestión de un año. Siempre estamos hablando de la proyección para este año. Eso es un poco más ingrato con el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía no tiene la posibilidad de mes a mes ajustar su proyección como hacen los analistas. Pero cuando vos mirás la reconstrucción del último año de esa proyección, te marca una caída sumamente relevante que en el último dato queda anclada en 1,3%. O sea que lo que está haciendo el gobierno es, yo tenía 2,2% en el presupuesto, me estoy yendo a 1,6%. Pero ya tengo a los analistas que me están dando 1,3%. Es decir, quedan en algún lugar intermedio entre lo que se había proyectado en el presupuesto, que es central. Por eso la discusión en su momento de si eran o no eran optimistas, ¿sí? Porque de alguna manera es lo que te da el soporte, en particular de lo que vos podés recaudar. Y por tanto el soporte para lo que vos podés hacer. Por lo tanto, acompañado con este anuncio de una revisión a la baja del crecimiento, seguramente se refuerce con un mensaje que él ya dio justamente en entrevista con La Diaria, asociado a que algunos gastos seguramente se tengan que postergar.
¿Por qué motivo? Porque no estás recaudando justamente el caudal de recursos que planificabas recaudar. Y eso es problemático, porque otra de las metas del presupuesto, ¿cuál era? Era corregir las cuentas públicas. Básicamente el gobierno visualizaba una mejora del déficit fiscal de 1,5 puntos durante los últimos 3 años del periodo de gobierno. ¿Sí? Entonces, en una economía que crece menos, el gobierno tiene como 3 caminos, si querés, como para especular. El primero es aumento de los impuestos. Dado que la recaudación va a ser menor porque el crecimiento es menor y yo tengo un objetivo de mejorar las cuentas públicas, una alternativa que tengo es aumentar los impuestos, que es lo que ha enfatizado el fin de semana en particular, que ese camino ya está cerrado. Lo que hay es lo que ya se anunció y se introdujo en el presupuesto. O sea, no lo va a considerar el Ejecutivo una revisión de impuestos. Y aparentemente de nuevos impuestos o de cambios sobre los impuestos viejos es lo que está diciendo. Básicamente, en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida. Esas son, creo que, las palabras 100% textuales de las declaraciones de el sábado a Telemundo. Por lo tanto, ese camino ya lo tenés cortado. El segundo camino, ¿cuál es? Bueno, si voy a recaudar menos porque estoy creciendo menos e igualmente mantengo mi perspectiva de mejorar las cuentas públicas, el segundo camino obvio que tengo es recortar el gasto público o diferir el gasto. Y eso es particularmente problemático, ¿sí?, desde el punto de vista de cuestiones económicas, pero también políticas, y en particular cómo podés administrar los disensos dentro del Frente Amplio asociado a un potencial recorte de gasto en un momento donde la discusión te está diciendo tenés que recaudar más y tenés que recaudar de acá, de este grupo, ¿no? O sea que ese camino es problemático, y en una economía que se desacelera, si vos recortás el gasto, estás recortando actividad económica, porque el Producto Interno Bruto, que es la medida que utilizamos en economía para capturar el esfuerzo productivo que hace, para valorar la cantidad de bienes y servicios que producimos, de alguna manera lo podés interpretar de dónde viene, cuál es el origen, cuáles son los sectores que están generando ese crecimiento, o hacia dónde va. Y hacia dónde va es al consumo, porque tiene que ver con los hogares, hacia el gasto público, hacia el gobierno, hacia las empresas en forma de inversión, o hacia el resto del mundo en formato de exportaciones. Con lo que quiero decir con esta digresión conceptual sobre el PIB, es que la G, la que llamamos G, que es el gasto público, es un componente del Producto Interno Bruto. Por tanto, si vos recortás, básicamente estás generando un menor crecimiento en el corto plazo. Es decir, estás acentuando el problema que vos ya estás teniendo, que tu crecimiento viene así. Claro, o sea, no sería solución. Entonces, por lo tanto, ahí tendrías otro camino problemático. El tercer y último camino... Dame una esperanza. Dame algo. Nosotros no somos los que estamos en este embrete. Bueno, sí lo estamos como ciudadanos. Exacto. Por supuesto. Y como ciudadanos muchas veces es un poco exasperante. No esta discusión económica, ¿no? Pero en general el estado de la discusión. Pero totalmente. Eso no es para otro fogón, no para ahora. Bien. Pero el tercer camino es decir, bueno, yo anticipaba una mejora del resultado fiscal de 1,5%, bueno, me conformo con una mejora del 1%. O me conformo con una mejora del 0,5%, o directamente entrego el resultado fiscal que yo recibí. O sea, ese es como el tercer camino, es decir, no corrijo por el lado de los ingresos, porque la recaudación está cayendo, y hay que ver si efectivamente los impuestos nuevos que están en el presupuesto, ¿sí?, van a recaudar lo que se estima que recauden. Lo segundo es, no voy por el lado del gasto, por lo tanto estoy dispuesto a tolerar un déficit fiscal mayor, y en definitiva, esos son como los 3 caminos. Sería esto es lo los que 3 tenemos. Son problemáticos. Claro. Esto es lo que tenemos que ver cómo administramos la escasez. La ciencia económica nace justamente de esa problemática, de cómo administras la escasez. Por eso nace como la ciencia lúgubre, de alguna manera, en su origen. Y eso es lo que de alguna manera queda sobre la mesa, en particular, o condensado de una manera muy ilustrativa en esas 2 declaraciones, que vos bien separaste como en 2 ramas. Por un lado, el tema de vamos a revisar la baja de crecimiento, y es decir, indirectamente ahí es las posibilidades de gasto están cada vez más coartadas por una menor recaudación de la estimada. Y además no vamos a considerar nuevos cambios porque yo no puedo seguir introduciendo ese ruido en la señal que yo, Ministerio de Economía, quiero transmitirle a los inversores. Yo conozco al 1%, diría Gabriel, de vuelta tomándome el atrevimiento de caracterizarlo de una perspectiva más caricaturesca. Yo conozco ese 1%, hasta podría decir yo soy en parte de ese 1%, y yo conozco porque yo durante mi vida privada profesional asesoré justamente el segmento de la población y sé que ante la incertidumbre tributaria, efectivamente la respuesta de ellos es replegarse en sus decisiones de inversión. Y si ellos se repliegan en sus decisiones de inversión, el crecimiento tiene menor piola
¿sí? Y si el crecimiento tiene menor piola, de alguna manera toda esta serie de problemas que estamos caracterizando, algunos de naturaleza coyuntural, otros de naturaleza estructural, difícilmente puedan tener una solución rápida, como de alguna manera la urgencia de algunos temas demanda. De nuevo, estamos haciendo especulaciones, simplificando mucho un tema sumamente complejo en un contexto sumamente complejo, que además se complejiza todavía más, dado que esta semana también tendrías que tener novedades en torno al ajuste de los combustibles para mayo. Exacto. Parte de lo que habíamos discutido hace 2 semanas cuando arrancaba el programa es la tensión que se genera para los estados cuando tienen que administrar qué hacer frente a un escenario de suba intensa del petróleo en el mundo. ¿Por qué? Porque vos podrías decir, lo absorbo todo como estado, pero eso tiene un costo, que decir, eso demanda recursos, eso es mayor déficit fiscal, de alguna manera. O podría decir, no absorbo nada y se lo traslado todo al consumidor y al aparato productivo, y eso tendría otro conjunto de problemas aparejados. La solución del gobierno fue absorber, ¿sí?, cierta parte y trasladar un 7% generalizado para gasoil, aparato productivo principalmente, nafta y el resto de los combustibles. El tema es que con la nafta, en particular, de esta discusión del 1%, de esta discusión sobre la progresividad del sistema tributario, lo relevante es que cuando vos mirás cómo se distribuye el consumo de nafta entre los hogares, vos ves que básicamente 2/3 del consumo de nafta está concentrado en el 40% de mayores ingresos de la población. Por lo tanto, es regresivo destinar 30 millones de dólares por mes justamente a frenar o a moderar o a morigerar el impacto del incremento de la nafta. ¿Por qué? Porque estoy destinando recursos a quien menos los precisa, a pesar de que todos sabemos que la nafta es sumamente sensible para una parte sumamente relevante de la población que tiene que ver justamente con la incidencia del devenir de estas discusiones. No, y también del ambiente productivo, ¿no? Como lo habíamos hablado. En el caso sería como el gasoil. De hecho, lo que absorbe el Estado en el caso del gasoil es más de lo que absorbe la nafta, porque la nafta sube un 7, tendría que haber subido un 13, en el gasoil tendría que haber subido como un 40 y pico. Es decir, estoy diciendo, bueno, estoy absorbiendo esto porque entiendo que no es el momento para trasladarle esto al sector productivo en el marco de una discusión eterna sobre lo caro que es Uruguay para vivir, para producir, para invertir, que es parte de lo que está siempre como el subtexto de todas estas discusiones que tienen un carácter también como recurrente. O sea que es como los 3 grandes puntos de la discusión de aquí a la rendición de cuentas tienen que ver qué va a pasar con el crecimiento, siempre asociado al crecimiento como un medio para, nunca como un fin, un medio para generar los recursos que me permitan solucionar determinadas problemáticas, ¿sí? Lo que tiene que ver con el sistema tributario, ¿sí? Y lo que tiene que ver también con la administración de este shock histórico que está recibiendo Uruguay. Por eso también, cuando decíamos 1,6%, ¿es bajo, es alto? Bueno, dijimos, contra un montón de referencias, es bajito, ¿sí? Contra las aspiraciones de lo que podría ser la cosmovisión, si es que existe algo de eso, social del Uruguay, asociada a una perspectiva más rolsiana, ballista, decir que el Estado como escudo de los débiles de alguna manera, un 1,6% de crecimiento no te permite sostener y mucho menos fortalecer, robustecer o potenciar ese estado de bienestar que históricamente nos ha diferenciado, ¿sí? Pero que hoy cada vez está más perforado y está cada vez incluyendo a menos gente en esa suerte de pacto social. Pero eso es una visión de alguna manera que ya se mete en temas todavía más abstractos, pero de alguna manera ese 1,6% no es tan malo si lo ubicás en la disrupción enorme que está enfrentando el mundo, no solamente por el estallido de la guerra, que te pega directamente en un precio clave para la economía, sino en el marco más general de que vos estás justamente en el medio de una disputa hegemónica. ¿Por qué digo en el medio? Porque O'Donnell también dijo a Búsqueda que Uruguay recibe una presión insostenible y sistemática de Estados Unidos por romper relaciones con China, con tu principal socio comercial. Es decir, eso pasa cada muchos siglos que vos tengas un cambio de potencias hegemónicas que en particular esté disputando entre una economía occidental y una oriental. Tenés una disrupción tremenda en el ámbito tecnológico que nadie sabe qué es lo que va a suceder, pero donde ya estás viendo algunos de esos impactos a nivel del mercado laboral, muy distintos de lo que hemos tenido en el pasado, porque acá los trabajos más frágiles, más vulnerables en la primera línea de caída son los que históricamente han estado más resguardados del avance tecnológico, siendo que el avance tecnológico habitaba más el plano de sustituir músculo que de sustituir justamente cerebro, actividades neuronales cognitivas. Entonces, eso hace que también vos estés en un momento donde se te cayó el
mundo basado en reglas, ¿no? El mundo basado en el multilateralismo, el mundo basado en la idea de que, más allá de la orientación filosófica que pueda haber, hubo un periodo de estos 75 años fue más keynesiano, en el sentido que dio un lugar más amplio a la intervención del Estado en la economía, seguido de un periodo más liberal a partir de los 70, ¿sí? Que dio lugar a una participación más predominante del mercado como asignador de recursos, pero incluso esos dos paradigmas han estado atravesados por la idea de que es mejor cooperar, ¿sí? Y la integración, que es justamente una cosa como la tuviste el siglo pasado. Exacto. Pero esa idea de que la cooperación, la integración y tenerlo organizado el mundo en base a reglas y la producción dislocada por todos lados es lo que se terminó de desmoronar a partir de que Trump asume su segundo mandato. Ya había empezado antes, pero esto es finalmente lo que le pone justamente el punto final al orden económica que nos ha acompañado desde 1945. Todo eso está sucediendo hoy. Por lo tanto, ese 1,6% no luce tan mal desde todas esas perspectivas, a pesar de que desde toda la otra perspectiva, sí, luce que es muy bajo, luce que tiene que ser mayor, porque si no, de alguna manera, es poco lo que se puede hacer. Bien, clarísimo. Germán de Agosto, como siempre, ya nos tenemos que ir, Ger, pero te voy a dejar algo de deberes. Me gustaría meternos en algún momento con Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, si te parece, y sus políticas tributarias también para su estado y todo lo que está haciendo, pero sobre todo en materia de sistema de cuidados y de economía. Si te interesa, Dale. te lo dejo ahí, anotadito. Muchas gracias, Ger, como siempre. Muchas gracias, querido. Un placer. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Todo empezó con una idea que Cecilia